Buenas tardes, muchas gracias por acceder a nuestra invitación en este día. La Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández, cada vez que hay un tema de trascendencia, de interés para el país, tanto la Fuerza del Pueblo como el presidente Leonel Fernández plantean su posición y una posible solución o cómo enfrentar esa situación, y así lo hemos visto a través del tiempo en los diferentes temas de debate nacional y de interés nacional. Ya de presidente de la República en los momentos más difíciles de la historia de la humanidad, en aquellos años 2008-2009, con aquella crisis mundial, el presidente Leonel Fernández fue una de las muy pocas personas y fue uno de los primeros en hacer planteamientos de hacia dónde se dirigía el mundo y qué cosas se debían hacer en función de la dinámica del mundo y que afectaba a gran parte de la humanidad los efectos de esa crisis. En el día de hoy, la Fuerza del Pueblo y el presidente Leonel Fernández, a través de estas dos secretarías, la de Asuntos Agropecuarios y de Desarrollo Rural, presentan a la opinión pública en nuestro país este ensayo sumamente interesante que lleva como título Acciones y medidas de políticas para garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana. En este documento ustedes podrán ver la posición de la Fuerza del Pueblo con relación a este tema que ha sido abordado en varias ocasiones por el presidente Leonel Fernández en diferentes foros y espacios, tanto en nuestro país como en otras partes donde ha sido invitado. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Producto de la pandemia, hemos colocado las sillas en función del protocolo sanitario, tanto en la República Dominicana como en el mundo, para permitir que estemos a una distancia, que haya la menor posibilidad posible de contagio. Por eso ustedes ven que entre cada uno de ustedes hay una silla que no estará ocupada. Muchas gracias por permitirnos el privilegio y el honor de compartir este momento con todos ustedes. Este acto lo preside el presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández. El presidente Fernández en esta presentación está acompañado del secretario de Asuntos Agropecuarios, el ingeniero Salvador Chío Jiménez. El secretario de Desarrollo Rural, el doctor Modesto Reyes. Y con nosotros también los vicesecretarios de Desarrollo Rural, el doctor Richard Peralta y Héctor Acosta de Asuntos Agropecuarios. Y ya sabemos por la capacidad demostrada por el auditorio que nos acompaña en el día de hoy que será un encuentro sumamente interesante este acto de presentación de este ensayo que tiene que ver con la seguridad alimentaria. Las palabras de bienvenida están a cargo de una persona con una experiencia que ya todos conocemos. Ingeniero agrónomo, exsecretario de Agricultura, exdirector del Instituto Agrario Dominicano, con amplia experiencia en el manejo de la crisis alimentaria del año 2008. Es el titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios. Recibamos al ingeniero Salvador Chío Jiménez. Honorable doctor Leonel Fernández, expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor Modesto Reyes, titular de la Secretaría de Asuntos Rurales, de Desarrollo Rural de la Fuerza del Pueblo, doctor Richard Peralta, subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Rural, ingeniero Héctor Acosta, subsecretario de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios de la Fuerza del Pueblo,
distinguidos presidentes de asociaciones y federaciones que nos acompañan, académicos, educadores, miembros de la prensa, compañeros, compañeras, damas y caballeros. Antes que nada, quiero darle una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y agradecerle la gentileza que nos acompañen esta tarde en este majestuoso auditorio Profesor Juan Bosch de nuestra Biblioteca Nacional en ocasión de la puesta en circulación del ensayo Acciones y medidas de políticas sobre seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia del COVID-19. Como todos ustedes saben, el doctor Leonel Fernández ha venido advirtiendo en sus diferentes intervenciones en los medios de comunicación a las autoridades desde el inicio de la pandemia del COVID-19 para evitar una ocurrencia de una crisis alimentaria en consonancia con los planteamientos hechos por organismos internacionales vinculados al tema, como es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y el Programa Mundial de Alimentos, PMA. Su última advertencia la hizo el lunes 26 de octubre a los medios de comunicación al finalizar una reunión de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, donde el presidente Fernández llamaba la atención sobre el incremento en la alza de precios de productos básicos de la canasta familiar y donde hacía un llamado al gobierno y al mismo tiempo instruía a las secretarías de Asuntos Agropecuarios y de Desarrollo Rural a preparar un documento para presentarlo a la sociedad dominicana. Dándole seguimiento a esas instrucciones, ambas secretarías de forma conjunta hicieron un análisis a nivel nacional y a nivel internacional y se preparó un ensayo que será presentado donde se presentan políticas públicas para mermar a corto, mediano plazo el incremento de precios y evitar un riesgo de una crisis alimentaria. A propósito del interés del doctor Leonel Fernández sobre la seguridad alimentaria, no puedo finalizar mis breves palabras sin mencionar uno de sus principales eslogans: comer es primero. Finalmente, agradecerle una vez más a cada uno de ustedes el que nos hayan acompañado en este acto. Muchas gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras en la voz del ingeniero Salvador Chío Jiménez, secretario de Asuntos Agropecuarios, con la bienvenida a este acto en que el presidente Leonel Fernández, presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, presenta este ensayo, acciones y medidas de políticas para garantizar la seguridad alimentaria en medio de esta pandemia que nos azota. A seguidas, escuchemos las palabras en la voz del titular de la Secretaría de Asuntos Rural. Es doctor en Ciencia, mención Entomología, exdecano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, expresidente de la Sociedad Dominicana de Investigadores Agropecuarios y Forestales, Premio Nacional de Investigación 2020 en el área agroalimentaria, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural. Recibamos al doctor Modesto Reyes Valentín. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes, doctor Leonel Fernández, presidente de nuestro partido, La Fuerza del Pueblo. Ingeniero Salvador Jiménez, secretario de Asuntos Agropecuarios. Con ello quiero saludar a los demás colegas que nos acompañan y a todos ustedes, de manera que hoy los recibimos a cada uno de ustedes para poner en circulación este importante ensayo sobre seguridad alimentaria. El doctor Leonel Fernández Reina, preocupado por la situación de la seguridad alimentaria, el 12 de mayo trató el tema de la seguridad alimentaria a través de un diálogo que se realizó a nivel nacional sobre este tema. Y desde allí advertía la posible crisis que se pudiera presentar en el país, producto de la pandemia COVID-19 y los constreñimientos que se pueden dar en medio de lo que es la producción de alimentos. El doctor Leonel Fernández, preocupado por esta situación, nos ha encargado, como bien planteó el ingeniero Salvador Jiménez, tratar el tema, analizar el tema y producir un diagnóstico y también una propuesta para atender este tema. La situación que tiene la República Dominicana es muy crítica y lo vamos a enfocar desde varios puntos de vista. Uno de estos corresponde a que la República Dominicana es un gran productor de alimentos y hoy día decimos cerca del 85% se producen aquí en el país, lo cual quiere decir que somos autosuficientes. Esa es una realidad, pero también tenemos otra realidad que tiene que ver con el ensamblaje de los alimentos. Y vamos a señalar lo siguiente: la producción de vegetales bajo ambiente protegido en la República Dominicana tiene un alto componente de productos importados, insumos importados. Nosotros podríamos decir que la semilla que se utiliza en los llamados invernaderos o ambiente protegido es importada. Podríamos decir que todos los materiales que se utilizan para ambiente protegido es importado. Podríamos decir que los fertilizantes es importado. Podríamos decir que los plaguicidas son importados. En fin, hasta la mano de obra que utilizamos hoy en día es importada. Por lo tanto, la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, yo diría que nosotros tenemos que tener una gran preocupación, puesto que dependemos de importaciones. Pero ¿qué tal si nosotros vamos a la producción de pollo, la producción de huevos, la producción de cerdo, donde nosotros registramos alrededor de 80% de insumos importados? Es algo que realmente a nosotros nos preocupa y es algo que hay que buscar alternativas para atenuar esta situación. Nosotros entendemos que un país que no invierte en la tecnología es un país que no tiene derecho al desarrollo. Los países que invierten en tecnología, invierten en investigación, son los que tienen al lado el verdadero desarrollo. República Dominicana cuenta con una inversión de apenas 0.3% para la investigación, y ese 0.3% corresponde al PIB agropecuario. Es un porcentaje muy bajo. Si a esto nosotros le sumamos que esa cifra es del 2008, hoy día nosotros tenemos apenas 0.19% del PIB agropecuario. Significa que la República Dominicana está entre los países que menos inversión hace en materia de
producción de alimentos, de investigación para la producción de alimentos. Entonces, es algo que nos preocupa y realmente en un próximo gobierno de la Fuerza del Pueblo, ese Producto Bruto Interno para el PIB, lo que es el PIB agropecuario, tiene que incrementarse naturalmente. Y ese es el compromiso que realmente nosotros debemos de hacer para tener un verdadero desarrollo de lo que es la producción de alimentos en la República Dominicana. Hoy, con este ensayo sobre acciones y medidas para enfrentar los problemas, la crisis alimentaria que pueda presentarse en la República Dominicana en el contexto de lo que es la pandemia de COVID-19, nosotros hemos hecho un trabajo que significa un diagnóstico de situación y significa también lo que es la colocación de propuestas para que el país, para que la República Dominicana pueda contar con propuestas que sean realmente atendibles. De manera pues que nosotros a través de este ensayo que se pone en circulación en el día de hoy y que nuestro compañero, nuestro colega Richard Peralta tendrá la oportunidad de hacer una presentación que va a detallar cada uno de los puntos que nosotros hemos tomado en cuenta en este importante ensayo. De manera que le invitamos a ver esta presentación y le damos las gracias. Fueron las palabras en la voz del doctor Modesto Reyes, secretario de Desarrollo Rural de la Fuerza del Pueblo. A seguidas, la presentación de este ensayo, acciones y medidas de política para garantizar la seguridad alimentaria en el contexto de la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana. Quien nos presenta este ensayo tiene un doctorado en Sociedad, Democracia, Estado y Derecho, consultor independiente de diversos organismos internacionales como la FAO, el ICA, OIRSA y Unión Europea, asesor de empresas multinacionales y locales en proyectos agrícolas, coordinador del capítulo agro-rural de RD 44 de Fundación Global Democracia y Desarrollo, titular de la Vicesecretaría de Planificación y Desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Rural. Con la presentación de este ensayo, escuchemos al doctor Richard Peralta de Camps. Bien, buenas tardes. Queremos iniciar, antes de entrar en materia, agradeciendo al presidente Fernández y a los titulares de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios y de Desarrollo Rural, al ingeniero Salvador Jiménez y a don Modesto, don Héctor también, por la confianza depositada en nosotros para, en representación de los equipos técnicos de ambas secretarías que trabajaron este documento, hacer la presentación de los hallazgos más relevantes y de algunas de las propuestas principales que se hacen a nivel de políticas públicas en el ensayo que hoy se pone en circulación. De manera que, habiendo hecho ese agradecimiento necesario, entramos en materia de una vez. El trabajo que hoy nos ocupa, la presentación que hoy nos trae ante ustedes, es precisamente resumir los puntos más luminosos de un trabajo de investigación de corte científico. Esto no se trata de digamos, de una iniciativa de política electoral o vinculada con los procesos de batallas electorales que se dan en el país. El propósito es, asumiendo la línea de oposición constructiva que ha asumido el partido y que ha trazado nuestro presidente a partir de mayo de este año, sugerir cuáles son las cosas que deben hacerse del Estado para evitar que la crisis que hoy es sanitaria se convierta más adelante en una crisis alimentaria de dimensiones insospechadas. Para eso hemos resumido el contenido de la presentación que hoy le vamos a poner en pantalla
en 4 apartados, 4 secciones. En primer lugar, vamos a dar una pincelada a modo de introducción sobre lo que es la alimentación y el lugar que ocupa en el conjunto de lo que son las necesidades humanas, un poco para posicionar el tema dentro de las jerarquías ¿verdad?, de la visión y misión y rol del Estado. Y, cómo no, también explicar cómo las medidas sanitarias impuestas a raíz de la pandemia han impactado muchos de los factores estructurales de lo que es la seguridad alimentaria. En segundo lugar, explicar lo que es el concepto de seguridad alimentaria y dar los datos básicos, los principales indicadores de cuál es la situación, el estatus, el estado de la seguridad alimentaria en República Dominicana previo a la crisis del COVID-19. En tercer lugar, vamos a esbozar cuáles son esas principales amenazas que se han constituido en riesgos para la seguridad alimentaria del país a raíz precisamente de la pandemia de coronavirus. Y por último, cuáles son esas acciones que deberían tomarse en cuenta del Estado y ser implementadas para evitar, como ya dijimos, que se convierta esta crisis sanitaria en una crisis alimentaria. Rápidamente, el tema de la alimentación, todos sabemos que ocupa un lugar prioritario en las agendas de los gobiernos, los organismos internacionales y las agencias de cooperación para el desarrollo, dado el hecho que dentro de las funciones del Estado ocupa un lugar de primacía. La Constitución Dominicana en su artículo 7, la Constitución de 2010 enmendada en 2015, establece, consagra que es función esencial del Estado la protección efectiva de los derechos de las personas, el respeto a la dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva dentro de un marco de libertad individual. Fíjense que cuando se habla de progreso, de desarrollo, de dotar a la gente de los medios para realizarse en un contexto de libertad y de democracia, obviamente nos trasladamos al tema de las necesidades del ser humano. Hace ya casi 80 años, un famoso psicólogo norteamericano, Abraham Maslow, desarrolló su teoría alrededor de lo que es la estructura jerárquica de las necesidades humanas. El ser humano, y bien lo explican los economistas, tiene necesidades que son infinitas. Usted resuelve una necesidad y de una vez le aparecen otras. Muchas veces no son prioritarias, son secundarias, terciarias, superfluas, pero obviamente la solución, la satisfacción de una necesidad va generando consigo la aparición de otras. Dentro de esa pirámide, obviamente en la base, ocupando un lugar primario, están las necesidades fisiológicas, dentro de las cuales se enmarca la necesidad de alimentación. La alimentación es la única necesidad externa del ser humano, hablo externo porque respirar, etcétera, ¿verdad?, son también necesarias para la vida, pero externa al ser humano es la única necesidad que realmente es imprescindible para la supervivencia. De manera que dentro de ese conjunto de necesidades del ser humano que el Estado debe tender a satisfacer con su accionar, el tema de la seguridad alimentaria ocupa definitivamente un lugar prioritario. Cuando hablamos de alimentos, hablamos de todas aquellas sustancias que permiten que el ser humano a través de su ingesta adquiera los nutrientes, los minerales, las vitaminas, los carbohidratos, en definitiva, todo lo que necesita el cuerpo humano para sobrevivir. Todos esos alimentos tienen un origen agropecuario. Pueden ser de origen vegetal, animal, incluyendo también las actividades, los productos que se generan con la pesca y la acuicultura. De manera que hoy en día se reconoce el derecho a la alimentación como un derecho fundamental. En 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se hizo patente, se consagró en el artículo 25 de esa declaración el derecho a la alimentación adecuada como un derecho fundamental. Más adelante se reiteró en 1966 con el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y posteriormente en 1974, a raíz de la Conferencia Mundial de Alimentación, tengo que ponerme el 4x4 ya, a raíz de la Conferencia Mundial de Alimentación,
se incorporó en esa declaración, la Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, el derecho de las personas a ser protegidos contra el hambre y la malnutrición. Y posteriormente en el 96, con la Declaración de Roma, adoptada en la Cumbre Mundial de Alimentación, se forjó un criterio ya generalizado sobre la existencia de dos derechos paralelos, el derecho a una alimentación adecuada y el derecho a estar protegido contra el hambre. Todo esto, que ha sido una evolución global, ha sido recogido en la Constitución Progresista de 2010, en el artículo 54, el derecho a la seguridad alimentaria como un derecho fundamental. Incluso la Constitución va más allá, dice cuál es la vía que el Estado debe asumir para poder garantizar esa seguridad alimentaria, y está basada en la producción doméstica, en la producción local. Hoy la República Dominicana es reconocida en el Concierto Internacional de Naciones como un país con condiciones de clima, de suelo, dotado por la naturaleza para producir alimentos, y por ello nuestra Constitución así lo prevé. De allí que hoy en día, cuando hablamos de seguridad alimentaria, esto hay que tenerlo bien presente, estamos hablando de la principal necesidad del ser humano y de un derecho fundamental que en algunos de los casos es considerado un derecho absoluto. Por ejemplo, el derecho a estar protegido contra el hambre es una obligación permanente y que el Estado no puede denegar bajo ninguna circunstancia. Es decir, no es como el derecho a la alimentación apropiada, que implica proveer desde el Estado condiciones adecuadas para que la gente se autorrealice y adquiera por sí mismo sus alimentos. Todos sabemos que en el contexto de esta pandemia ha habido factores que han afectado de manera muy significativa lo que son las cadenas de suministro de alimentos, los sistemas alimentarios. Hoy en día, al día de ayer, a nivel global había más de 55 millones de personas infectadas en el mundo, 1.3 millones de personas fallecidas, y en el país, viendo, digamos en lo local, fruto de la población que tenemos, hay 134.000 infectados y 2.300 fallecidos a consecuencia de la pandemia. Todos, cuando nos hablan del COVID, nos enfocamos en el tema sanitario, la salud, los fallecidos, pero realmente hay un efecto que ha tenido la pandemia y en particular las medidas sanitarias que han impuesto los gobiernos para reducir la curva de contagio, que se proyecta de manera negativa sobre todo lo que es la cadena de valor de los alimentos y en particular las cadenas de distribución. De allí que las medidas de confinamiento que en principio se adoptaron generaron pérdida de empleo, fruto de ello pérdida de ingresos de las familias. Los estados de excepción se han traducido en restricciones a la movilidad de las personas, en toques de queda, y todo esto finalmente se expresa en un proceso de espiral inflacionaria, de alza de los alimentos. La FAO por ello ha subrayado, primero que la pandemia es una crisis mundial que está afectando al sector de la alimentación y la agricultura, y que esa pandemia repercutirá en un incremento del hambre y la pobreza en los países miembros de la CELAC, al cual nosotros pertenecemos. Y por ello sugiere a los gobiernos la adopción de medidas inmediatas para garantizar la continuidad de las cadenas de suministro de alimentos y evitar que la crisis sanitaria se convierta en crisis alimentaria. Entonces veamos rápidamente algunos elementos que posicionan el estado de nuestra seguridad alimentaria en el país previo a la crisis del COVID. Primero, el concepto de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria implica garantizarle a las personas en todo momento el acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que permitan satisfacer sus necesidades energéticas diarias y sus preferencias alimenticias para llevar una vida activa y saludable. Fíjense que el concepto de seguridad alimentaria va más allá de lo que es la disponibilidad, la producción e importación de alimentos para hacerlos disponibles a la población, y se extiende a 5 componentes. Aparte de lo que es la disponibilidad de alimentos, está el acceso físico y económico, que los alimentos
puedan ser adquiridos por las familias porque tengan ingresos que le permitan comprarlos, que geográficamente las cadenas de distribución estén cercanas a las familias. También la adecuación de los alimentos en materia de calidad e inocuidad de los mismos, el uso biológico, lo cual implica la utilización adecuada. Los malos hábitos alimenticios generan problemas de salud y obviamente las pérdidas y desperdicios de alimentos también constituyen un problema que ha sido creciente en el mundo en los últimos años. Y por último, la estabilidad de todos los factores anteriores. Si se tiene disponibilidad y capacidad de acceso en un momento determinado, estacionario, pero hay otra parte del año en la que alguno de esos factores no está presente, obviamente que hay una inestabilidad de nuestro sistema alimentario que hace padecer de inseguridad alimentaria. De allí que cuando se evalúa el estado de la seguridad alimentaria de República Dominicana en comparación con la de otros países, la unidad de inteligencia de The Economist ha elaborado un ranking mundial de seguridad alimentaria que cada año actualiza. En la versión última, que es la de 2019, la República Dominicana ocupa el lugar 56 dentro de 113 países evaluados, es decir, que estamos en un posicionamiento intermedio dentro del conjunto de esos países, con unos 62 puntos en el índice, y resalta ahí que nuestra mayor fortaleza es precisamente la capacidad de acceso por parte de la población. Fundamentalmente, ese proceso que hemos vivido en los últimos 16 años de crecimiento de la economía de forma sostenida, crecimiento del PIB per cápita, crecimiento del ingreso de las familias, reducción de la pobreza, lo cual también se expresa en variación de los hábitos de consumo de la población y obviamente las extendidas redes de distribución de alimentos que tiene el país, los programas sociales que se han articulado al gobierno que alcanzan a casi un 40% de la población. Es decir, todos esos elementos hacen que el tema del acceso sea el eslabón de la seguridad alimentaria donde se reputa que en el país existe una mayor fortaleza. El tema de la disponibilidad es donde tenemos la mayor debilidad, no porque el país no haya progresado en términos de producción. En los últimos 50 años se ha triplicado la cantidad de alimentos que produce el país. Lo que ha ocurrido es que el ritmo de crecimiento de la demanda de alimentos ha sido mayor al ritmo de crecimiento de la producción de alimentos y por tanto se ha ido generando una brecha que se expresa en una mayor dependencia de las importaciones y es motivado por una serie de elementos que están a la vista: crecimiento de la población, variación de los hábitos de consumo, todo lo que es la demanda del sector turístico, que es bastante importante, la migración irregular que tenemos en el país, un poco incuantificada, ¿verdad? Todos esos son elementos que generan una demanda que hacen que tenga más dinamismo la demanda que el incremento de la producción y por eso se resalta el componente de disponibilidad como el de mayor debilidad. Algunos indicadores que fotografían, hacen una radiografía del momento. Primero, el país, como ya se ha mencionado, produce alrededor del 83% de los alimentos que demanda el mercado doméstico. Tenemos un índice de autosuficiencia alimentaria que es, digamos, objeto de envidia por parte de algunos países, pero obviamente hay otros países que tienen un índice mayor que el nuestro. La prevalencia de subalimentación, personas subnutridas, 9.5%, eso equivale, señoras y señores, a alrededor de 1 millón de personas subnutridas en nuestro país. 23% de pobreza, esto tiene que ver, obviamente, con la capacidad de compra, de adquisición de alimentos por parte de la población. Y un último factor es el tema de las pérdidas y desperdicios. A lo largo de la cadena agroalimentaria y a nivel del consumidor final, también se produce lo que es descarte de alimentos aptos para el consumo por alguna razón y eso ha sido cuantificado en alrededor de 1.1 millones de kilogramos por semana. O sea, la cantidad de personas que pueden ser alimentadas y se reduce significativamente ese indicador de pérdidas y desperdicios es definitivamente sustancial. Entonces, a raíz de la pandemia del COVID,
cuáles aspectos constituyen amenazas, digamos, notorias para la seguridad alimentaria de nuestro país. Para esto nos gustaría primero explicar cómo ocurrió todo a partir de ese 1 de marzo, cuando se declaró en el país la presencia de un primer contagiado, que por cierto era extranjero, y ya unos días después se declaró la circulación comunitaria del virus. Lo primero es que hubo una reducción drástica de la demanda de alimentos. En principio fue por el cierre operativo, las restricciones de movilidad. El sector turístico cerró, los vuelos internacionales cerraron y obviamente al cerrar todo lo que es el sector turístico hubo una caída de golpe del consumo. Las familias, digamos que en principio siguieron consumiendo relativamente igual, salvo por el impacto que pudo haber tenido en ellos los despidos y las suspensiones laborales que se empezaron a disponer a finales de marzo. Entonces, esa reducción de la demanda de alimentos tuvo un impacto en términos de precios. Hubo coyunturalmente un exceso de oferta fruto de la caída del sector turístico principalmente, y a raíz de ello los precios de los alimentos bajaron y eso afectó económicamente a los productores nacionales, en particular a aquellos productores de productos, cultivos de ciclo corto. Con esa reducción de los precios se produjo un desincentivo a la producción de alimentos. Los productores experimentaron pérdidas económicas cuantiosas, los mecanismos de auxilio gubernamental no llegaron a tiempo y fruto de ello se produjo ese desincentivo que se expresa muy gráficamente en las estadísticas oficiales de siembra de los diferentes rubros alimenticios. Y bueno, ese desincentivo generó una reducción en los meses siguientes de la producción doméstica y entonces vino el proceso interno. A pesar de la caída de la demanda de alimentos, la reducción de la producción doméstica fue tal que impactó negativamente los precios para el consumidor. Se ha producido un proceso de alza, un proceso de espiral inflacionaria que se expresa de forma muy dramática en los últimos 5 meses y que está afectando la capacidad de acceso a los alimentos, el poder adquisitivo de los productos de la canasta básica alimentaria por parte de la población. Esto es un efecto dominó. Fíjense que un elemento ha llevado a otro y al final de ello estos datos demuestran cómo ese desincentivo inicial a la producción se ha expresado con estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura en una reducción de las áreas sembradas. Si vemos, la mayoría de los rubros del sector agrícola en particular han experimentado, cuando tú comparas las áreas sembradas en el periodo enero-septiembre de 2019 versus el mismo periodo de 2020, han experimentado una reducción que va desde un 1% hasta un 58% de área sembrada menos, lo cual obviamente se está expresando en una menor producción y lo peor de todo es que estimamos que en los próximos meses esto se puede profundizar. Esto ha implicado, como ya mencionamos, un proceso de alza dramática de los precios de los alimentos. Y fíjense aquí en esta gráfica cómo lo que explicamos hace un momentito en el segundo slide de aquel efecto dominó, se ve muy claro en las estadísticas oficiales cuando se evalúa la evolución a lo largo de este año del índice de precios al consumidor en el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas. Fíjense que a partir del mes de marzo, cuando inicia digamos formalmente la pandemia en nuestro país, en los próximos 2 meses se da un proceso de reducción de los precios de los alimentos. Sin embargo, cuando ese desincentivo a la producción se expresa en dejadez de siembra, ¿verdad? La gente deja de sembrar y por vía de consecuencia empiezan a escasear los productos a nivel de los mercados, entonces se produce un proceso inverso. Desde mayo hasta octubre de este año, el índice de precios al consumidor en el renglón de alimentos y bebidas no alcohólicas ha sufrido un incremento de un 9%. Un 9% para un periodo tan corto de tiempo realmente es una cifra escandalosa y que debe llamar a la atención y a la preocupación de la población dominicana. Esos datos del Banco Central no son informaciones de otras instituciones del Estado. Por ejemplo, Proconsumidor,
que hace un sondeo semanal de los precios de los principales productos alimenticios en las principales cadenas de supermercados. Con datos de ellos, cuando tú comparas los precios de los alimentos en la última semana de mayo y la última semana de octubre, ves reflejado de forma muy dramática lo que hemos comentado. Hay productos que han sufrido desde un 0.5%, prácticamente no sensible, hasta un 66% de incremento en apenas 5 meses. El caso de los plátanos es un caso paradigmático, el incremento que han sufrido los precios es extraordinario. La pasta de tomate, el pan de agua, la habichuela roja, los huevos, el arroz selecto, el aceite, productos que son elementales para la cultura alimenticia del dominicano, se han visto impactados de manera negativa por este fenómeno. De allí que el gobierno ha tenido que recurrir a las importaciones. Las importaciones son ese complemento a la producción nacional que permite ofrecerle a la población los productos alimenticios que ella demanda. Aunque en general el valor de las importaciones de alimentos se ha mantenido estable cuando tú comparas el año pasado con el actual, hay algunos renglones, particularmente alimenticios, que llaman la atención por el nivel exagerado de incremento de las importaciones. Por ejemplo, productos lácteos, huevos de ave y productos de origen animal. Cuando tú comparas el periodo de enero-septiembre del 2019 con el del 20, tiene un incremento de un 16%. Grasas y aceites animales y vegetales, un incremento de un 22%. Y en el caso de las hortalizas, las plantas, raíces y tubérculos, el incremento es superior al 100%. Es decir, que este año, en apenas 9 meses, se ha importado un valor más del doble, o sea, superior al doble de lo que se había importado en el mismo periodo para el año pasado. De allí que cuando conjugamos el alza de los precios de los alimentos con la pérdida de poder adquisitivo de la población, realmente se forma un escenario tenebroso. A los técnicos que hemos trabajado en esto nos ha dado un poco de escalofríos pensar en qué podría ocurrir en los próximos meses si no se toman las medidas adecuadas para evitar que esto siga por el camino que va. Esa pérdida de poder adquisitivo y por ende de poder de compra de los alimentos que han experimentado las familias dominicanas está motivado por 2 razones. Primero, el incremento de los precios de por sí ya implica menos poder de compra para la gente. Y segundo, la reducción de sus ingresos monetarios. Muchas personas, como sabemos, han perdido sus empleos, están suspendidos, sector formal, informal, no importa, en todos los sectores ha habido un impacto, en unos más que otros. Y por tanto, esto es importante, se ha producido, señores, una reducción en la demanda de alimentos de la población. Realmente hoy en día se está comiendo menos que antes de la situación de la pandemia. De allí que en todo este entramado de amenazas y riesgos salta a la luz de forma preocupante lo que es la amenaza cambiaria. Todos sabemos la vinculación de la cotización del dólar con los costos de producción y con los precios en definitiva de todos los bienes y servicios y por tanto el proceso de deslizamiento de la tasa del dólar que ocurrió entre marzo y julio de este año, que la llevó de 53,54 a 58,47, un deslizamiento de un 9%, un incremento de un 9%, superó, ya implicó un primer jalón que ha impactado los costos de producción de los diferentes segmentos de la economía y obviamente ha puesto también su granito de arena en esa espiral inflacionaria de los alimentos. La caída de los ingresos en divisas por el turismo y la zona franca también es un factor de mucha preocupación. En los primeros 6 meses de este año, los ingresos de divisas del sector turismo se redujeron en un 60% y el sector zona franca en un 14%. Esos son 2 de los 3 renglones de la economía dominicana que son responsables del 72% de las divisas que genera el país. Aunque esa caída en los ingresos se ha visto mitigada, atenuada por el efecto combinado de la subida del precio del oro y la caída de los precios internacionales del petróleo. Aún así, el gobierno ha tenido que enfrentar la escasez de divisas con la asunción de nueva deuda pública en moneda extranjera, en divisa. Y obviamente ahí hay otro elemento de preocupación. Si vemos con las estadísticas del Banco Central,
del 31 de diciembre de 2019 al 30 de junio del 20, en 6 meses, la deuda pública externa de la República Dominicana se incrementó en un 10.5%. Es decir, el ritmo de endeudamiento que ha habido que asumir para poder hacer frente a la escasez de divisas fruto de la pandemia, realmente es un ritmo insostenible. Con lo cual, digamos que el tema de la amenaza cambiaria se cierne como una espada de Damocles ahí sobre todo este tema de la seguridad alimentaria. Es un factor que el gobierno debe tener muy en cuenta. Los programas de contingencia articulados desde el gobierno para hacer frente en particular a la pérdida de ingresos económicos de las familias, lo primero es reconocer que es un gran sacrificio fiscal, son medidas atinadas, eso sin dudas, pero debemos resaltar en el carácter técnico, ¿verdad?, científico de este trabajo, que los montos realmente son insuficientes. En relación con el objetivo que persiguen esos subsidios, los montos son insuficientes porque a noviembre de 2018 solo el costo de la canasta básica de alimentos, solo la parte alimenticia de la canasta básica, ascendía a 16.400 pesos por familia. También subrayar que los programas tienen algunas limitaciones de acceso que le dan un carácter excluyente y discriminatorio. En particular, hay gente de manera concreta que ha perdido sus ingresos y no ha tenido forma de acceder a los programas, y en el otro extremo hay personas que no han sido impactados económicamente por la pandemia y sí se han beneficiado de los programas, incluso sin haberlos solicitado. Para poner un ejemplo, el programa, el que se llama PATI, que es para el sector informal, tiene un requisito que resulta excluyente, y es que exige que para una persona beneficiarse debe haber tenido un préstamo vigente con alguna entidad de intermediación financiera o algún programa gubernamental de crédito al 29 de febrero de este año. De manera, para decirlo de alguna forma jocosa, ¿verdad?, que el malapaga se ha podido beneficiar, el que ha tenido préstamos en retraso, y sin embargo la persona que es organizada y que no tiene préstamos no ha tenido, debido a ese requisito, la forma de beneficiarse. Por último aquí, resaltar que el gobierno debe evaluar muy bien en qué momento desmonta esos programas de subsidio. A nuestro modo de ver, mientras subsistan las condiciones de pérdida de ingresos, ¿verdad?, que han sufrido nuestras familias a consecuencia del COVID, esos programas deben mantenerse. Desmontarlos a destiempo puede tener implicaciones en términos incluso hasta de paz social, porque lo que puede ocurrir a partir de enero realmente es de condiciones insospechadas. Todo esto finalmente se conjuga, todas estas amenazas e impactos, con un Estado financieramente debilitado para poder hacer frente. Casi todo lo que se sugiere que hay que hacer implica recursos, y sin embargo, como vemos en este gráfico, los ingresos tributarios del gobierno se han caído. De manera, como colofón, ¿verdad?, de esta parte diagnóstica, digamos, que todo ese conjunto de impactos y amenazas que se ciernen sobre la seguridad alimentaria encuentran a un Estado financieramente incapacitado o debilitado para poder enfrentarlo. De allí que se sugiere, algo que en su momento explicó muy bien el presidente Fernández, que se aborde desde la esfera de la multilateralidad, desde lo internacional, que los países desarrollados articulen programas de auxilio coyuntural a propósito del COVID para las economías emergentes y los países en vías de desarrollo menos desarrollados. Entonces, el documento, a partir de esa radiografía o diagnóstico situacional, termina siendo una serie de sugerencias. Son sugerencias que no las vamos a explicar, solo vamos a resaltar algunas 2 o 3 por razones ya de tiempo, pero que entendemos que los medios de comunicación, los actores fundamentales del país, el liderazgo nacional y en particular las autoridades, deben tomar en cuenta para evitar el riesgo de una crisis alimentaria en nuestro país. Primero se ha sugerido, para garantizar la disponibilidad de los alimentos, la creación de un fondo especial. Es un fondo que debe servir para financiar las actividades
relativas con la producción de alimentos a nivel local que permitan superar esa situación de caída de la producción que coyunturalmente estamos experimentando. Las compras gubernamentales, se está sugiriendo que se trabaje, los programas sociales del gobierno trabajen exclusivamente durante toda la pandemia con productos nacionales y que se priorice su adquisición a federaciones, cooperativas y organizaciones de productores a precios justos. También se sugiere que para estimular y dinamizar la producción de alimentos, se agilicen los desembolsos de los 5.000 millones de pesos a tasa cero que anunció el gobierno hace unos meses y que se refuerce todo lo que son las actividades de mantenimiento y reparación de canales de riego y drenaje y el apoyo a los productores del sector reformado a través del INDRI y del IAD respectivamente. También se ha considerado necesario que el Ministerio de Agricultura como cabeza del sector articula una serie de medidas para ir a auxiliar a los pequeños y medianos productores, son un segmento muy particular, muy vulnerable de nuestra estructura productiva y para ello se ha recomendado primero establecer una moratoria en los pagos de los préstamos de programas gubernamentales del Banco Agrícola, Conaleche, el FEDA, de los préstamos que tienen los pequeños y medianos productores durante un periodo de 6 meses, también que el gobierno asuma temporalmente por el mismo lapso de tiempo el 25% de las tasas de interés, es decir, que se preste a una tasa todavía más baja para estimular la dinamización de la actividad productiva y que se establezca un régimen temporal especial durante un periodo de 6 meses también para eliminar la burocracia en la aplicación de la política de exención fiscal que tiene el sector, que se maneja a través de la Junta Agroempresarial y el Ministerio de Agricultura. También a ese nivel de pequeños y medianos productores, el apoyo directo, las actividades tradicionales, roturación de tierra, reparación de caminos, herramientas, semillas, etcétera. Hay que reforzar toda esa parte y finalmente en la parte de disponibilidad, mantener al Banco Agrícola como principal institución financiera del agro dominicano permanentemente colocando créditos nuevos a tasas de interés preferenciales y en condiciones blandas para estimular la producción. Para eso hay que inyectar recursos de forma permanente al banco y obviamente las restricciones sanitarias que nada quita, que en el caso de un rebrote, de un recrudecimiento, volvamos otra vez al encerramiento, ¿verdad? Que la excepción que ha beneficiado al sector agropecuario de poder laborar sin importar los horarios y toques de queda, también se mantenga vigente mientras estén estas condiciones. En la parte del acceso, eliminar las trabas en el acceso a los subsidios, hay que ir en auxilio de todo el que requiere auxilio económico por haber perdido sus ingresos. Los programas sociales del gobierno de distribución gratuita de alimentos deben ser ampliados y en particular el programa de alimentación escolar, el PAE, por su relevancia para la alimentación de los niños, niñas y adolescentes, debe permanecer operando sin importar que llegue el periodo de vacaciones, de Navidad, todo lo que es el periodo feriado de fin de año, inicio del siguiente. A nivel del acceso, ojo, el gobierno debe ser extremadamente cuidadoso con el tema de la estabilidad cambiaria. Si se produce otro deslizamiento, el impacto va a ser tremendo sobre el precio de los alimentos y por vía de consecuencia en la capacidad de acceso de la población. Y por último, mejorar los mecanismos de monitoreo. Darse cuenta a tiempo del surgimiento de alguna problemática es fundamental para poder tomar medidas que mitiguen su impacto. En la parte de la adecuación, a través de Proconsumidor, ampliar y publicitar los mecanismos que se tienen para monitorear la calidad y disponibilidad de los alimentos y poner a disposición del público mecanismos rápidos para presentar denuncias y tomar medidas de control. En el uso biológico, básicamente, información y concientización y facilitar todo lo que es el proceso de donación de alimentos. Resulta un contrasentido, por ejemplo, que en el país, si una cadena de supermercado tiene un lote de alimentos que está a punto de expirar y quiere donarlo a un banco de alimentos, resulta que ellos prefieren desecharlos, descartarlos, en blanco y negro, botarlos, porque la legislación fiscal le exige que tiene que pagar el ITEVIS si lo dona. Entonces en el país tenemos bancos de alimentos
en esta coyuntura necesariamente hay que pedirle al gobierno que elimine el cobro del ITEVIS a las donaciones de alimentos para estimular su rescate y redistribución. Y por último, en lo que tiene que ver con la estabilidad de todos los factores anteriores, hay que reforzar lo que es el rol que juega en este contexto el Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, el CONASAN. Ese organismo tiene roles fundamentales que están establecidos en la Ley de Creación del año 2016 y lamentablemente ha sido un ente ausente. No hemos visto un plan de contingencia, no se ha formado un equipo técnico de alto nivel para asesorar al gobierno en esta materia y por vía de consecuencia ese consejo debería reactivarse, formular ese plan de contingencia e instalar un sistema de alerta temprana que le permita mejorar en lo inmediato las capacidades del gobierno para dar respuestas rápidas a los riesgos que amenazan la seguridad alimentaria en el marco de esta emergencia sanitaria. Solo quisimos exponerle algunos de los elementos fundamentales en el documento que hoy se está poniendo en circulación, ese opúsculo que contiene este documento técnico. Están, digamos, todos los detalles alrededor de estas propuestas, de manera que yo finalizo agradeciéndole su atención y dejamos en manos, ¿verdad?, del maestro de ceremonia lo que es la culminación de esta actividad. De mi parte, muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Richard Peralta de CAMS, esta presentación de este ensayo, acciones y medidas de política para garantizar la seguridad alimentaria en este contexto. Los titulares de las dos secretarías de Asuntos Agropecuarios, el ingeniero Salvador Chío Jiménez y Modesto Reyes, de Desarrollo Rural, van a entregar el primer ejemplar de este ensayo al presidente Leonel Fernández, para que este momento conste y quede. Bueno, muchas gracias a los titulares, al ingeniero Salvador Chío Jiménez y a Modesto Reyes de las Secretarías de Asuntos Agropecuarios y Desarrollo Rural. Bueno, sobre esta presentación que hace Richard, si alguien tiene alguna pregunta que quiera que le aclaren, antes del presidente hacer uso de la palabra, que lo haga en este momento. Yo sé la calidad y la capacidad en términos técnicos de las personas que están aquí. Inocencio, por favor. Yo sé que quizás en el ensayo, que bueno, felicitar a las dos secretarías porque este es un ensayo muy pertinente en este momento, ¿no? Pero imagino que estará contemplado en el ensayo porque hay dos factores concurrentes en el caso de los pequeños estados insulares en desarrollo como nosotros, que es el tema del cambio climático, como una de las terribles amenazas que tenemos, porque nosotros oscilamos entre el puesto 10 y 11 en el índice de riesgo climático YEMA Watch, por lo que ese es un elemento que hay que tomar en cuenta. Y quizás otro aspecto importantísimo que hay que tomar en cuenta es que nosotros no hemos aprobado la ley de uso de suelo de la República Dominicana y la de regiones únicas de planificación, porque resulta que estamos poniendo bajo cemento las tierras que son categoría 1A a nivel mundial. Me parece que esas son dos amenazas importantes. Muchas gracias, Inocencio. ¿Quién más? Sí, llévale allá al señor del sombrero.
Sí, sí. Sube este también, por favor. Buenas noches. Yo pienso que de persistir la situación económica que está atravesando la República Dominicana, el país va a correr un alto riesgo en el orden de que tendrá un financiamiento demasiado alto de lo que es su deuda pública, la cual está en este tiempo en el equivalente de 51.3% de su PIB, lo que equivale a decir que la fuerza del pueblo como tal y su equipo de técnicos deben reunirse con el presidente Luis Abinader y hacerle las recomendaciones del lugar, pues el país nos duele a todos y nos interesa que el país camine por buenos senderos, aún no siendo nosotros los que estamos en la guía del país, en la dirección del país. Pero es urgente que se necesita que se eleven los niveles de producción y productividad para que de alguna manera que otra los niveles de endeudamiento se detengan o se busque los mecanismos cómo crear o formular una reforma fiscal integral donde estén todos los sectores de la vida económica nacional poniéndose de acuerdo para algunos rubros que tienen doble imposición se normalicen y algunos negocios informales pues se formalicen, porque eso de alguna manera que otra está afectando el nivel de ingreso del Estado. Entonces, por tal razón, yo pienso que debemos cooperar con el gobierno. Es cuanto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. La señora, una última. Nos dice su nombre, por favor. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Enerolisa. A las medidas a contemplar, aparte para estimular la producción agropecuaria con el objetivo de subir la oferta agropecuaria, creo que hay que tomar en cuenta la eliminación de canales de comercialización que encarecen el precio tan alto que hoy estamos enfrentando con los productos. Demasiadas manos están pasando los productos y por cada mano que pasa, el producto se encarece. Entonces debemos de contemplar eso en este ensayo. Muchas gracias, Enerolisa. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a escuchar las palabras en la voz del presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, el presidente Leonel Fernández. Los compañeros titulares de las Secretarías de Desarrollo Rural y de Asuntos Agropecuarios de nuestro partido, compañero Modesto Reyes, compañero Salvador Chío Jiménez, compañero Héctor Acosta, compañero Richard Peralta, integrantes también de estas dos secretarías. Yo quiero empezar primero por extenderles mis felicitaciones más calurosas a ustedes. Lo que se ha presentado aquí hoy es lo que nosotros deseamos que sea la fuerza. El poder tener ideas claras, precisas, que nos permita diagnosticar los problemas nacionales y presentar soluciones. Yo siempre califico un evento cultural, un evento educativo, sobre la base de qué he aprendido al término de ese encuentro. Y yo siento que todos nos hemos enriquecido hoy, hemos aprendido mucho
través de temas que algunos de nosotros no habíamos tratado antes, con esta magnífica presentación que han hecho ambas secretarías. Primero, desde el punto de vista de lo que se trató, tenemos un problema ciertamente de seguridad alimentaria planteada en el país. A partir del hecho de que lo más importante para un ser humano, desde el momento en que nace y es viable, es la alimentación. La alimentación es, por tanto, la necesidad básica, fundamental, que tiene que estar satisfecha. Sin embargo, muy pocos de nosotros nos dedicamos a estudiar el tema de la alimentación en sus diferentes vertientes y nos damos cuenta que ciertamente es una materia que es de fácil comprensión, pero que además es de vital comprensión para nosotros para poder garantizar la supervivencia humana. Entonces, a partir de la idea de los conceptos que es seguridad alimentaria, hasta la vinculación jurídica que tiene declaraciones internacionales, la Declaración de Roma, y llegar a un criterio, a un concepto de qué es seguridad alimentaria. Y entonces lo vemos que esa seguridad alimentaria puede ser desde el punto de vista de la oferta, la disponibilidad, puede ser desde el punto de vista de la demanda, el acceso. Entonces todo ser humano, ¿verdad?, tiene derecho a una disponibilidad y acceso de alimentos en cantidad suficientes, en condiciones nutritivas adecuadas para que ese ser humano efectivamente pueda desarrollar sus potencialidades como ser humano. Está planteado como derecho y está en la Constitución del 2010. Entonces eso nos permite entender la importancia que tiene esto. Entonces, esta presentación de hoy, digo, además de darnos los conceptos claros, hay un rigor metodológico, hay una información clara de carácter internacional, de carácter nacional, hay una estética gráfica de la presentación que es llamativa, que se ve que ha habido un trabajo, un esfuerzo para presentarnos esta información aquí en el día de hoy. Y sobre todo se presenta este trabajo en un contexto muy específico, en el contexto del impacto que la pandemia COVID-19 ha tenido en la República Dominicana, siendo en principio una crisis de carácter sanitaria, no queremos que se convierta en una crisis alimentaria. Y es posible que lo sea, tal como se ha expuesto aquí en el día de hoy, puesto que en principio había una sobreoferta, había una gran disponibilidad de alimentos, porque estaba el sector turístico. Al cerrarse los hoteles y los restaurantes, ese excedente se fue agotando. Y entonces, de una disponibilidad en principio que generaba un excedente de oferta, ahora vamos teniendo una escasez de la oferta porque no se hicieron los sembradíos adecuados a tiempo para poder mantener la estabilidad de la disponibilidad y por tanto del acceso. Y ahí se dan los detalles, los números, ¿verdad?, las estadísticas que hacen referencia a todo esto. Pero al final no nos quedamos solo en el diagnóstico, en la presentación de los problemas, sino en una solución. Y aunque no había tiempo hoy para entrar en detalle de cada aspecto, está claro que se presentan propuestas para el gobierno dominicano en lo que tiene que ver con el área de disponibilidad, es decir, cómo podemos producir alimentos en cantidad que satisfaga la necesidad que tiene el pueblo dominicano. Y la primera propuesta que se hace, aunque no fue discutida aquí hoy, es la creación de un fondo de emergencia por parte del gobierno que permite entonces financiar lo que se requiere para que se genere esa producción. El gobierno ha hablado de 5.000 millones de pesos a través del Banco Agrícola a tasa cero para que los productores agrícolas nacionales puedan acceder a esos recursos y por consiguiente garantizar la producción de alimentos que necesitamos, ¿verdad? Entonces hay medidas que se han planteado, cuando ustedes lean el trabajo lo van a entender mejor, pero quiere decir, pasamos del diagnóstico, la descripción del fenómeno, hasta la presentación de resultados concretos. Yo voy a proponer dentro de la Fuerza del Pueblo que este documento que se ha presentado aquí en el día de hoy sea parte de la formación, programas de formación política de nuestros miembros, porque hay que conocer una cosa tan esencial como es la seguridad y soberanía alimentaria en la República Dominicana. Y voy a pedir que este encuentro que hemos tenido hoy se repita en algunas de las provincias para que efectivamente se dé a conocer cuál es la tesis que tiene la Fuerza del Pueblo sobre el tema de la seguridad alimentaria
en la República Dominicana. De manera que yo estoy orgulloso, estoy satisfecho de esta gran presentación que se ha hecho aquí en el día de hoy. Gracias a ustedes por su presencia y su participación. Buenas tardes. Las palabras en la voz del presidente y líder de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, en esta puesta en circulación de este ensayo sobre las medidas políticas para garantizar la seguridad alimentaria en estas condiciones en nuestro país. Muchas gracias. Esta presentación va a estar en el portal de la Fuerza del Pueblo. Ustedes podrán seguirla, podrán analizarla, escucharla, para que puedan tener más elementos de esta magnífica presentación que se ha hecho en el día de hoy. Muchas gracias y buenas tardes.